está. Sí, por favor. ¿Cómo se llama la radio digital? Hoja de ruta. ¿Cómo? Hoja de ruta. Hoja de ruta, es plataforma digital. Sí, estamos ya por poder de una página web. Y muy buenas tardes a los queridos amigos que nos sintonizan en Hoja de Ruta Radio, en la fanpage y en nuestro perfil de Hoja de Ruta Radio. Y bienvenidos a otras voces de Express, porque no teníamos planificado antes, pero nos da mucho gusto el tenerle en nuestra radio a el doctor Augusto Tandazo, con quien vamos a tratar algunos temas. Y podemos empezar primero dándole la bienvenida y luego topando el tema de la famosa deuda y esta emisión de bonos que se ha dado el día de ayer y que muchos no comentan, otros dicen que es algo normal. Doctor Tandazo, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Primero celebro que exista este tipo de medios de comunicación, porque hoy tenemos esta arma importantísima que es la comunicación digital, y de esta manera podemos liberarnos de la esclavitud y del cerco mediático que arman los grandes medios de comunicación social, en donde filtran información de manera permanente para que el pueblo ecuatoriano se mantenga desinformado respecto de lo que pasa en el país, respecto de lo que pasa en el mundo. Hay un viejo principio que dice: la verdad os hará libres. Por obvias razones, la mentira nos hace esclavos. Y entonces tenemos que liberar estas ataduras de tanto mito, de tanta mentira. Y tenemos que entrar de lleno a los medios digitales para que se queden con su sintonía cautiva los medios tradicionales y no puedan seguir afectando el pensamiento, el libre pensamiento de la gente. Así es que me siento muy honrado y muy feliz de estar en un medio digital como el de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a compartir también esta conversación con Manuel Pérez, pero la pregunta estaba hecha. ¿Qué es lo que pasa con esta emisión de bonos? ¿Por qué muchos dicen que es normal, que no hay que preocuparse? Pero nosotros vemos que sí hay que preocuparse bastante. Claro que hay que preocuparse, porque se entiende que, primero recordemos lo que decía Lenín Moreno en su campaña. En su campaña dijo una cantidad de cosas que no las ha cumplido a ninguna prácticamente. Una de ellas, que tal vez fue una de las más fuertes de su campaña, fue que él va a contratar deuda barata para sustituir deuda cara. O sea, sustituir no es sumar. Y él ha seguido contratando deuda cara, tanto que la última emisión de bonos que se echa el día de ayer, que alcanzan $2.000 millones, tienen tasas de interés que fluctúan entre 7.5 y la más alta, la de 1.000 millones, que se colocaron en 10.75% de interés. Es una tasa leonina, es una tasa de chulco. O sea, ya más que el 10%, en años anteriores se metía preso a la gente si prestaba con el 10%. Y obviamente debajo de la mesa. Y ahora emitimos bonos y pagamos semejante cantidad de dinero. ¿Pero por qué se lo hace? Primero porque incumplió su promesa de contratar deuda barata para sustituir deuda cara. Ahora contrata nueva deuda y deuda cara. Más o menos el Ecuador necesita entre 10.000 y 12.000 millones de dólares para poder sostener el presupuesto del Estado, anuales. Entonces obviamente tiene que hacer lo que pueda, obviamente indebidamente, con tal de tratar de llegar a las cifras que le permitan manejar el presupuesto del Estado, pero bajo una premisa de endeudarse cada vez más. Se calcula que el Estado ecuatoriano en estos años que se vienen pagaremos anualmente, cada año, solo por intereses de la deuda, más o menos $8.000 millones, que es una salvajada frente a nuestro presupuesto, frente al Producto Interno Bruto incluso. Pero además hay un tema, hay una violación constitucional, como ya nos estamos acostumbrando todos los días a que violen a la Constitución.
La Constitución de la República, que es la ley de leyes, que prevalece sobre todo el ordenamiento jurídico y que todos los funcionarios, desde el presidente de la República hacia abajo y desde abajo hacia el presidente de la República, están obligados a cumplirlo. ¿Qué dice el artículo 290 de la Constitución? Con endeudamiento público se financiarán exclusivamente es la palabra, programas y proyectos de inversión para infraestructura o que tengan capacidad financiera de pago. Esto es para cubrir gastos de presupuesto. Entonces, ¿es violación constitucional? Por supuesto. Incluso el mismo diario El Comercio dice, señalando el destino de los fondos, en la edición del día de hoy, 25 de septiembre de 2019, dice: en diciembre, además de los sueldos del sector público, se debe pagar el bono navideño, vencimientos de deudas anteriores, compromisos con proveedores, entre otros. ¿Qué tiene que ver esto con inversión para infraestructura? Violación de la Constitución. Ya se violó la Constitución y se violó la normativa y se tuvo que reformar el Código Orgánico de Planificación y Finanzas porque se superó con largueza el 40% de endeudamiento respecto del PIB. Hoy la deuda está llegando, y eso que está maquillada, está llegando a 56.000 millones de dólares otra vez. Pero en la Asamblea no debería actuar la Comisión Económica, no debería llamar al ministro de Finanzas a que explique cómo es esto, cómo se endeudan de esta manera. A ver, la mayoría de la Asamblea, yo hablo con un castellano que a veces parece duro, pero que no existe otra forma para que el pueblo entienda, la ciudadanía entienda lo que pasa. La mayoría de los asambleístas de la Asamblea Nacional se los podría denominar el club de alcahuetes de la política financiera, monetaria, económica, petrolera, energética de este gobierno y laboral. Entonces, ¿qué se les puede pedir? Si a plena luz del día la señora ministra Paula Romo se toma un helicóptero y se va a vacacionar en Casa Blanca, y ya está en Casa Blanca vacacionando, y dice que se iba porque necesitaba tener seguridad, o sea, la seguridad del helicóptero. Cuando ella mismo firme el decreto ejecutivo con el presidente Lenín Moreno, destituyendo al general Espinosa de los Monteros por haber utilizado un helicóptero para viajar con su esposa de Manabí a Quito. Entonces, supuestamente policial, ¿no? El helicóptero policial. Entonces, ¿qué pasa? Y veo que hay glosas por el uso del avión presidencial en el anterior gobierno. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿la ley se le aplica o la norma? En determinados casos, en otros casos no se lo aplica. ¿Qué hace el Congreso? Absolutamente nada. O sea, no podemos pedirle eso a la Asamblea Nacional, y aquí tenemos que hacer que el pueblo entienda lo que voy a decir. Pero doctor, ¿y entonces la Corte Constitucional? La Corte Constitucional es electa por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Trujillo, que es un consejo que se cansó de violar la Constitución y la ley. Violó. La destitución de la anterior Corte fue inconstitucional porque el artículo 431 de la Constitución no permite otro procedimiento que no sea la autodepuración de la Corte Constitucional. Y dice textualmente el 431 que la Corte Constitucional, que en el tema de la renovación o destitución de la Corte, dice el 431, lo encuentro en este momento, dice: los miembros de la Corte Constitucional no estarán sujetos a juicio político ni podrán ser removidos por quienes los designen. Ni siquiera el Consejo de Participación Ciudadana los designó. Y cuando uno mira el mandato popular que otorgó el 4 de febrero de 2018 al Consejo Transitorio de Trujillo, ese mandato popular está limitando la competencia del Consejo, cuando le dice que podrán evaluar solamente a las autoridades designadas por el Consejo. La Corte Constitucional no es designada por el Consejo de Participación Ciudadana, ni por el de Trujillo, ni por el anterior, ni por el siguiente, ni por el actual. Y entonces, sin embargo, los destituyeron. Y siendo que no podían tampoco nombrar a la nueva Corte, el Consejo de Participación tuvo una participación decisiva en la designación de la actual Corte. Entonces tenemos una Corte que está allí prácticamente entrada por la ventana, y una Corte que le está dando la razón en todo lo que quiere el gobierno. Pero esto demuestra la enorme debilidad del gobierno. Cuando un gobierno quiere tener todos los poderes a su favor, es porque no está seguro de que está haciendo bien las cosas. Cuando quiere tener contralores, porque quiere tener protección. Cuando quiere tener fiscalía, quiere tener protección. Cuando quiere tener el Consejo de la Judicatura, lo mismo. Están queriendo cambiar las Cortes Nacionales de Justicia. Y para eso están inventándose
una evaluación a los miembros de la Corte Nacional de Justicia, a los jueces, que no está prevista en el ordenamiento ni constitucional ni legal. Porque lo que quieren es captar las cortes igual, captar una corte constitucional, captar unas superintendencias. Y entonces, cuando se captan todos los órganos del poder estatal, estamos volviendo a la época anterior a la Revolución Francesa, cuando existía el monarca. ¿Por qué se dio la Revolución Francesa? Para que los poderes del monarca se partan en funciones y en instituciones. Pero cuando se vuelven a concentrar en un solo poder, el que maneja Moreno, con la complicidad de la Asamblea Nacional, entonces estamos auténticamente en una monarquía constitucional en el Ecuador. Entonces tenemos vía libre para seguirnos endeudando, y tanto que se quejaban de que estábamos sobreendeudados, resulta que ahora sí nos estamos endeudando, y con el FMI. Y con el Fondo Monetario Internacional, cuando dijo en su programa de gobierno, que está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, porque no es un programa de gobierno que es una hoja suelta por ahí que aparece, está inscrito, porque cuando una persona se somete y se presenta como candidato a una elección de dignidad popular, presenta su plan de gobierno, y ahí dice pues Moreno en su plan de gobierno, que lo firmó con Jorge Glass, que él no acatará las políticas neoliberales y que no habrán paquetazos, ni habrán despidos intempestivos, ni privatizaciones. Y ese es el camino que nos ha marcado el Fondo Monetario, con quien están en un coqueteo, en una relación turbia, en una relación marital, en donde prácticamente les está entregando el manejo del país. Prácticamente cuando se dan este tipo de acuerdos, el país pierde autonomía y el manejo de su planificación, porque es el Fondo Monetario Internacional el que le dice, haga esto, lo de aquí, lo demás acá. Por ejemplo, está en revisión la segunda parte del acuerdo con el Fondo Monetario, pero están esperando a que hasta septiembre, pero el ministro Richard Martínez está pidiendo plazo hasta octubre. Escúchenme, ecuatorianos, es hasta el 30 de septiembre, pero acaba de pedirles un placito que le den hasta octubre para presentar en un solo paquete todas las reformas que van a ir a la Asamblea Nacional. Entre ellas las laborales. Entre ellas las laborales, precarización laboral, entre ellas la subida del IVA. Y entonces la gente está, yo siempre me acuerdo y pongo este ejemplo a veces en los medios. Humboldt, el barón von Humboldt, cuando vino acá al Ecuador, no existía el Ecuador todavía, era la Real Audiencia de Quito. Cuando vino, en uno de sus escritos dijo que no entendía a la gente de Quito porque duermen tranquilas las personas sobre volcanes, que están en permanente actividad. Y ahora yo podría decir, haciendo un símil a esta afirmación, yo no entiendo a la gente de Quito y del Ecuador, que duermen tranquilos cuando estamos a las puertas de un paquetazo que nos va a reventar hasta no sé dónde. Se viene la elevación de los precios de los combustibles, pero ya, porque es parte de la exigencia del Fondo Monetario, y para eso se inventan, y además lo perjudican por doble factura al Ecuador. Se inventan la entrega del concesionamiento de las refinerías Esmeraldas y de la construcción de la nueva refinería. ¿Y cuál es el condicionamiento que lo dicen? Y lo dicen desembosadamente, ya lo dijo Cuesta y lo siguen siendo las actuales autoridades, que la nueva refinería y la refinería concesionada, las Esmeraldas, le venderán al Estado los combustibles a precios internacionales FOB. Pero aquí la ciudadanía no entiende, porque hay una ingenuidad que raya en otra palabra que es mucho más dura, que no la voy a decir. La gente como que dice, sí, pero le han de subir a la super. No, es que lo que está en el corto plazo es que van a subir los precios de todas las gasolinas. La super, la Ecopaís, la Extra, el diésel, los aerocombustibles e incluso el gas licuado de petróleo. ¿Por qué? Porque el gas licuado de petróleo sale de las refinerías. Y obviamente, como se van a montar estos complejos y se va a concesionar, ahí tienen los nuevos precios de los combustibles, ¿cómo vendrán? El tema de la CNT, ¿acaso el presidente Moreno no se acaba de tomar una foto con el representante de Virgin, de un grupo de telefonía móvil? Sí, con Todd Bradshaw, es el dueño del grupo Virgin, que son aerolíneas inclusive. Claro, y se tomó una foto que está publicada en el diario El Comercio de fecha de hoy, donde están dándose un abrazo con Andrés Michelena, este señor Richard Branson, de este grupo Virgin. Y prácticamente le están haciendo entrar como un operador móvil más a dedo. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué dice la Constitución? Que el Estado es el propietario titular de los sectores estratégicos, que constituirá empresas públicas para su gestionamiento,
Y a la hora de la verdad lo que se quiere es privatizar la CNT y que entren además otros operadores móviles, pero por la ventana. Pero ¿será que esta empresa viene a reemplazar al CNT? O viene a comprar CNT, o viene como un nuevo operador? Porque se supone que ya las otras operadoras ya no permitían o había un acuerdo para que no entre otro operador, digan los tres. A ver, yo me sospecho mucho que viene para hacerse cargo de la CNT. Pero así no venga a hacerse cargo de la CNT. La privatización de la CNT es una decisión tomada. Cuesta lo único que hizo, y más bien deberíamos agradecerle a Santiago Cuesta, que transparentó lo que el gobierno quería hacer. Y entre ellos va a la privatización de la CNT. Claro que él nos tomó del pelo, ¿no? Porque a la gente le decía, pero no vamos a vender los bienes de la CNT. Es peor que si no se vendieran los bienes de la CNT. ¿Por qué razón? Voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía me entienda. Es como que a alguien le dice, oye, véndeme tu carro para yo hacerlo taxi. Entonces esa persona puede decir, toma, te lo vendo al carro y saco un dinero y lo invierto de pronto en otro negocio, monto una tienda, una farmacia, etc. Pero el modelo de gestionamiento que es el que buscan es entrégame los bienes, o sea, entrégame el carro en este caso, pero no te lo compro. Pero ¿sabes qué? Lo voy a usar 30, 40 años y de ahí te lo devuelvo. ¿Qué me van a devolver en 40 años ese carro? O sea, van a tomar una infraestructura como la de la CNT que cuesta miles de millones de dólares. Y entonces dice, pero no vamos a comprar. Peor que si no comprarías, porque la vas a usar y te vas a llevar el mercado de la CNT, que es lo más grave. Te vas a llevar el mercado de la CNT. Y entonces mira, aquí hay un tema que es gravísimo. Y a esto yo pido que la ciudadanía hagamos una especie de esfuerzo por comenzar a entender las cosas que pasan en el país. Había un gerente general de la CNT que salió hace unos 4 o 5 meses. 4 o 5 meses. Darwin Romero. Darwin Romero, en sus declaraciones, tiene unas declaraciones hermosas en términos de la información que dio al país. ¿Cuál era el peso de la CNT en la telefonía fija y en la telefonía móvil? Entonces dijeron, no, no nos conviene porque nos está destapando que la CNT es una empresa viva, actuante, es un verdadero potaje, es un lomo fino. Entonces lo votaron y pusieron un actual gerente de la CNT, que le vino a decir al país que la CNT está hecho pedazos, que no sirve para nada. Entonces van creando esa información que deforma la realidad para ir facilitando. Miren lo que hace el UNI. Yo les ruego que, no para financiarles al comercio, pero que compren el diario El Comercio y analicen permanentemente, especialmente sus primeras páginas. El diario El Comercio es el órgano de difusión de la política privatizadora del gobierno. Comienza a preparar la información como que no dicen nada. Por ejemplo, dato de la semana pasada, el puerto de Esmeraldas está prácticamente en ruinas. Está trabajando al 10%. Se requiere algo hacer con ese puerto. ¿Por qué lo dice? Porque tienen listo la empresa que van a concesionar el puerto de Esmeraldas. Dato del día de ayer del Comercio, que ya lo lanzaron, que con grandes titulares, y para eso, claro, trabajan los periodistas en exagerar la nota. Petroecuador y Petroamazonas no tienen balances. Entonces, más o menos, es una empresa tan hecho pedazos que ojalá la privaticen, que es lo que quieren. Entonces van preparando el camino para que la gente diga, de esos no sirven para nada, bótenos. Oye, pero es la empresa del Estado, es la empresa que genera la mayor renta para el país. Empresa eficiente. A ver, empresa eficiente, y voy a poner un ejemplo de la eficiencia de la empresa. Un barril de petróleo producido, un barril, le cuesta pagarle a Petroamazonas, al Estado ecuatoriano le cuesta pagarle a Petroamazonas $17 con 24 centavos, si queremos ser precisos. ¿Cuánto le cuesta producir un barril? ¿Cuánto le cuesta pagar al Estado por la producción de un barril a una empresa petrolera extranjera? De las grandes tipos Repsol, Agip, de este tipo. Le cuesta pagarles más o menos un promedio de 36, $37. Entonces viene la pregunta, ¿qué es más conveniente? Pagarle a la empresa del Estado, que por mucho que digan que tiene más personal, que está inflada, que no sé, oye, pero te cuesta más barato. ¿Qué quiere decir? Que no es buen negocio hacerlo con una empresa de afuera.
porque además las ganancias se las lleva el privado internacional. Aquí hay otro artículo de la Constitución de la República que jamás se lo puso en vigencia. Y ahí sí tengo que yo decirlo, en los últimos 12 años, 10 años del gobierno anterior y 2 años de este gobierno, no se lo puso en vigencia. Artículo 329 de la Constitución. Dice, el Estado promoverá las inversiones nacionales y extranjeras y establecerá regulaciones específicas de acuerdo a sus tipos, otorgando prioridad a la inversión nacional. ¿Qué quiere decir? Que la Constitución manda que primero hay que privilegiar la inversión nacional, Así es. y en segundo lugar que hay que reglamentar para decir, por ejemplo, inversión extranjera solamente para esto, no para esto otro. Ejemplo, un servicio público, por el nombre mismo lo dice, servicio, es algo con el cual se sirve a la ciudadanía. Un servicio público no puede ser convertido en un negocio. Entonces no se puede manejar la gran infraestructura energética, por ejemplo, hidroeléctrica, telefónica, y entregarla como servicios públicos, como un negocio. Entonces había que regularlo, nunca lo regularon. Y el mismo artículo 329 de la Constitución dice, la inversión extranjera directa será complementaria a la nacional. ¿Qué quiere decir? Esto calza con el artículo 338 de la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que un país necesita tener ahorro interno, y es lo que manda el artículo 338. Porque si viene, por ejemplo, el Ecuador no se nos ha acostumbrado a esto, incluso con los bienes privados, yo estoy hablando de los bienes públicos, pero pongamos un ejemplo de bienes privados. La cervecería, la Pilsen en el Ecuador, pasa a manos colombianas y la gente dice, bueno, pasó a manos colombianas. Sí, pero no te das cuenta que se empobrece el Ecuador, porque las ganancias de lo que tú consumes todos los fines de semana y otros días más tomando cerveza, se van a Colombia, ¿o no te das cuenta? Entonces es básico, o sea, tenemos Sarkozy, el presidente Sarkozy, cuando estalla la crisis del 2008, en un discurso que da en el Parlamento de Estrasburgo, en octubre del 2008, él dice algo que cuando yo lo leí, y esto no lo publicaron en el Ecuador, ojo, no lo publicaron en el Ecuador. Sarkozy dice al Parlamento Europeo, dice, he decidido en Francia crear un fondo de soberanía nacional. Entonces yo cuando oigo fondo de soberanía digo, ¿qué pasó? No decía que no hay la soberanía, que la soberanía es una ficción. Y dice, y va a ser financiado con recursos del Estado. Al Estado financiando un fondo de soberanía. ¿Y para qué dice que crea este fondo? Dice, para ayudar a las empresas francesas. Dice, porque no podemos permitir que un día despertemos en Francia y las empresas francesas hayan pasado a manos extranjeras. Está clarito. Su país necesita tener empresas ecuatorianas, públicas y privadas, por excepción empresas extranjeras, por excepción, porque si no el kushki, la plata, la utilidad, el plusvalor, como quieran llamarlo, se va para afuera y nos empobrecemos. ¿Entendemos o no entendemos? Parece que no entendemos, doctor, porque estamos permitiendo inclusive que se quite el impuesto a la salida de capitales, estamos dejando que todo el mundo saque su plata, porque dicen que esa es la libertad que se perdió en los últimos 10 años. Pero esa es la libertad para explotar. Yo alguna vez en una conferencia que dicté, ya deben ser unos 12 o 15 años, unos 15 años debe ser, con esto del famoso neoliberalismo, yo decía esto para que la ciudadanía me escuche y me entienda. El neoliberalismo más o menos nos dice que tenemos ahora sí con este aperturismo igual libertad del tigre de comerse al conejo o el conejo comerse al tigre. Pero en la práctica, ¿quién se come a quién? Si el conejo no se come al tigre. El tigre es el que se come al conejo. O sea, dejen de molestar la vida. Entonces, es un aperturismo para que ellos entren, violenten nuestra estructura comercial y económica y hagan un negocio con todos nuestros bienes. Pero ellos tienen un doble discurso. Vamos a poner un ejemplo, Donald Trump. Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Yo no veo un presidente más proteccionista que Donald Trump. Se no permite que se vulnere su economía. Por ejemplo, si de China salen productos hacia Estados Unidos, dice, yo no permito esa entrada porque me estás rompiendo a mis empresas. Acá no, sale Mauricio Pozo, Walter Spurrier, todos los neoliberales de este país, que son pocos, pero que tienen una gran entrada en los medios de comunicación. Le dicen al país que la única forma de obtener desarrollo es a través de la inversión extranjera. Pero además,
Estamos hablando, distinguidos amigos, de un muerto. De un muerto que tiene partida de función doble. Porque es un muerto que tiene partida de función hacia adentro, pero hacia afuera ya han anulado esa partida de función. Y lo explico. En el año 2008 estalla la famosa crisis económica mundial el 7 de septiembre de 2008 con la caída de Lehman Brothers. Y con esta caída se contamina las bolsas, los mercados bursátiles, las financieras, las compañías. Hay una quiebra del sistema capitalista, del sistema económico. Y entonces intentan por todos los medios entre el 7 de septiembre del 2008 que estalla la crisis y el 3 de abril del 2009, que es cuando adoptan las decisiones con las cuales modificaron el Fondo Monetario, el Banco Mundial, en especial el Pacto de Basilea, para tratar de encontrar paliativos a la crisis. Pero en ese interín se reúnen de manera permanente los países europeos, 27 países europeos, se reúnen los 16 países asiáticos, se reúnen los 13 países del Consejo de Cooperación del Golfo, para tratar de encontrar una solución. América Latina ausente, mirando el tumbado, y África lo mismo. Cuando nos habíamos quejado tantos años de que cuando se creó Bretton Woods no nos tomaron en cuenta, y claro, no nos tomaron en cuenta, pero cuando pudimos lograr que nos tomen en cuenta, estuvimos, para poner un ejemplo, América Latina se dedicó a tratar en esos momentos tan álgidos para el futuro de la humanidad, se dedicó a tratar en una reunión de cumbre presidencial en Trinidad y Tobago el tema juventud y desarrollo. O sea, eso nos pone de cuerpo entero el estado que estamos América Latina en demostración en pañales. Pero voy a lo que estoy queriendo llegar. Cuando el 3 de abril de 2009, y esto cualquiera de ustedes, de los que me están escuchando, puede tomar un internet, y obviamente en internet pueden encontrarlo, porque en el Ecuador esto no se publicó. Diario El Comercio no publicó, El Universo no publicó, Ecuavisa jamás dijo ni Pío, ni Teleamazonas, ni ninguno de los medios. El 3 de abril de 2009 y ustedes pueden este momento entrar al internet. Y en el internet va a encontrar que Gordon Brown, primer ministro británico, anfitrión de la reunión del grupo de los 20, los países más poderosos del planeta, cuando toman las decisiones, él sale y da la rueda de prensa y dice: el consenso de Washington colapsó. ¿Y qué es el consenso de Washington? Es la base programática, filosófica, ideológica del neoliberalismo. Cuando uno de los autores del neoliberalismo, porque el neoliberalismo es una creación anglosajona del Reino Unido, de la Gran Bretaña y de Estados Unidos, dice el consenso de Washington colapsó. Colapsó, pues, quiere decir murió, o no entendemos. O sea, pero murió para ellos, ya no son pendejos a partir de allí. A partir de allí ya no tienen ese aperturismo dentro de sus países. Tanto que, por ejemplo, los bancos europeos en este momento tienen representantes del Estado que están junto a la oficina del gerente general viendo qué firma. Porque no pueden comprometer la economía de un país con la firma de los privados. Sarkozy, que era un presidente de derecha de Francia, no era un presidente de izquierda, por si acaso la gente crea que era un Mitterrand o alguna gente de esa naturaleza. Sarkozy dijo algo más fino al estilo de los franceses, pero que llegó a decir lo mismo que Gordon Brown. Dijo: se acabó la autorregulación del mercado, porque eso es lo que nos predica todos los días el neoliberalismo. Dejen que los agentes económicos ingresen, que se autorregule el mercado, que lo importante es que entre el capital, que vengan las inversiones, sin regulación, sin beneficio inventario, sin filtros. Y dijo Sarkozy: se acabó la autorregulación del mercado y la impotencia pública, o sea, la impotencia del Estado para regularlo. Entonces viene la pregunta: ¿tenemos neoliberalismo en el mundo? No. ¿Dónde hay neoliberalismo? En los países pobres, impuestos desde afuera. O sea, es un camino que no es de dos vías, es de una sola vía. Entonces a nosotros el Fondo Monetario nos sigue imponiendo sus políticas de ajuste y haciendo que implementemos políticas neoliberales. ¿Por qué no le pide el Fondo Monetario Internacional a Estados Unidos que no restringe el comercio internacional? ¿Por qué no le pide al país más endeudado y que ha hecho la mayor emisión inorgánica de dólares en los últimos años, después de la crisis? ¿Por qué no le pide que aplique una política de ajuste? O sea, las políticas de ajuste del Fondo Monetario solamente son para los giles, para los países tercermundistas. Entonces, esa es la realidad que vive el mundo. Por eso es que necesitamos que la ciudadanía
se empodere un poco más de los temas que hacen el vivir nacional e internacional, para que mejore su calidad de análisis, mejore su capacidad política, para que en las elecciones, en las próximas, en las subsiguientes, en las que sean, tengan una comprensión más cabal de los problemas, porque si no va a pasar lo que nos dijo Winston Churchill hace muchísimos años: los pueblos serán los gobiernos que se merecen. Y eso porque la gente no analiza, y al final cree en los cantos de sirena, en Alicia en el País de las Maravillas, y en este tipo de verborreas que no hacen sino crear confusión en la gente. ¿No será también que por naturaleza los ecuatorianos tenemos mala memoria también? Porque eso también nos ha llevado a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya nos hemos olvidado, nos estamos olvidando de muchas cosas que pasan en el tema de la justicia. Y hoy estamos viviendo, por ejemplo, el caso Singue, que justo se está decidiendo ahora. Es un tema que se ha tratado mucho, pero que nos damos cuenta de que no es más que una persecución política, porque el campo Singue no hay un perjuicio al Estado, no vemos nosotros un perjuicio al Estado. Se ha hablado de la tarifa, se ha hablado de que ha habido un apelito, pero la Fiscalía acusa sin expertos petroleros que avalen lo que se está acusando. A ver, yo voy a tratar de hacer una desagregación lo más didácticamente posible del caso Singue. Por favor, doctor. A ver, la empresa primero se dicta un instructivo para una ronda petrolera, ¿sí? donde el campo Singue es uno más de los campos que se licitaron. Entonces, participan en el campo Singue una sola empresa, participa en el campo Singue, una sola empresa, que es un consorcio que se llama el consorcio DGC. Entonces, primera pregunta que tenemos que hacernos, porque nos quieren vender la idea de que era un campo pero hermoso, codiciado, era un plato, era un bife de chorizo que todos querían comérselo. ¿Y por qué solamente una empresa presentó ofertas cuando era una licitación abierta? Porque no se tenía certezas, es más, se tenía más bien la sospecha. Yo tengo estudios del campo Singue, donde hay empresas contratadas por el Estado ecuatoriano que dicen más bien que no es muy prospectivo el campo. Pero ese campo estuvo cerrado. Estuvo cerrado 18 años. Ya, 18 años. Luego lo entregaron a un consorcio que se llama Consorcio Petrolero Amazónico, en donde ese consorcio no pudo desarrollarlo porque el Estado no dio las facilidades. Y el mismo Estado ecuatoriano, en el gobierno anterior, tuvo que declarar la fuerza mayor porque no pudieron cumplir con el programa de desarrollo, porque no facilitaron. Es como decir, yo arrendé un local para prestar un servicio de cafetería y nunca me dieron las llaves. Entonces, al final el dueño del local dijo: voy a dejar sin efecto el contrato de arrendamiento. Ahí dejémoslo ahí. Entonces no hubo ningún trabajo. Esa empresa, ese consorcio, el consorcio DGC, y dentro de ellos la empresa Digoil, que formaba parte del consorcio, le puso una comunicación al presidente donde le decía que ellos querían seguir con el campo y que ofertaban $29 con 30 centavos por cada barril producido. $29 con 30 centavos. Recuerden, ciudadanos, lo que les estoy diciendo: 29 con 30. Se abre este concurso y obviamente se recibe la única oferta en donde la empresa dice: yo oferto $34 con 50 por cada barril producido, que me paguen. Entran a una negociación porque dice el instructivo que la tarifa será negociada. Negociada no es: esto es lo que yo creo y esto se hace y usted firma, porque si no le pego un tiro. No, si no, no se firma sencillamente. Y se llega a negociar una tarifa de $33.50, $1 menos, y se firma el contrato. Entonces, ¿qué dice la fiscal? Datos que están en el día de ayer en la prensa. Dice: ¿cómo puede ser que firmaron un contrato con $33.50 la tarifa cuando la empresa le había prometido al gobierno que quería firmar un contrato con $29 con 30 centavos? Entonces, ahí sí hay dos posibilidades. La una, que no entendieron nada. Que ahí sí ya no sacó 10 sobre 20, sino 0 sobre 20. Está mucho para ser visto. Ya, no entendieron nada. O la segunda, realmente hay una gana de deformar las cosas. ¿Por qué? Ahora me van a entender. Porque un contrato petrolero no es el mismo uno que otro. ¿Por qué?
Porque un contrato nace de un plan de desarrollo. Y un plan de desarrollo, para que la ciudadanía me entienda, es como un edificio, por ejemplo. Yo puedo decirle a alguien, oye, te construyo un edificio en 5 millones de dólares. Y luego le hago otra propuesta y le digo, te construyo en el mismo sitio otro edificio, pero ahora es de 7 millones de dólares. Entonces sale la fiscal y dice, ¿por qué subieron 2? Porque el anterior edificio era de 5 pisos y el nuevo es de 7 pisos. El plan de desarrollo del primer contrato no era el mismo plan de desarrollo del segundo contrato. No eran los mismos pozos que se iban a perforar. No era el mismo desarrollo de las facilidades. Entonces, o no entendió la fiscal, o hay perversidad. Yo creo que la segunda, doctor. Perdón. Entonces, primera cosa. Segundo, la Contraloría General del Estado dice, de acuerdo a los cálculos realizados por nosotros, o sea, por ellos, la tarifa, según nuestros cálculos, debió ser de $32.45. ¿Por qué firmaron? ¿Por qué firmaron a $33.50? Doctor, ahí viene mi pregunta. En Contraloría hay gente experta en contratos petroleros. No hay. ¿Y No hay. cómo determinan eso? Desde la ignorancia, desde el desconocimiento. Pero yo le voy a demostrar lo que usted me acaba de preguntar. Y le voy a mostrar con un documento. Usted lo va a ver. Usted me va a dar fe. Entonces, vamos con el segundo cuestionamiento, el de la Contraloría. Dice, no debían haber firmado con $33.50. Porque para la Contraloría la tarifa debió ser $32.45. Y hay un perjuicio de $1.05 por cada barril. Multiplican eso y sucede que la compañía ya está debiendo 28 millones de dólares. ¿Ya? ¿Ya? Y, repito nuevamente, la fiscal dice que ella ve que había una tarifa de $29.30. Y da la casualidad que la tarifa real que le están pagando a la empresa, la real, no la teórica, es $27.81. ¿Quién lo dice? Lo dice el ingeniero Juan Carlos Berneo Calderón, viceministro de Hidrocarburos, en el oficio número 2019-0386 del 9 de julio del 2019, dirigido a la fiscal que lleva el caso Singue, la fiscal Digna Jimena Mena Martínez, donde le dice en la parte sustancial, y usted está viendo el documento, dice, la tarifa real pagada por barril durante este periodo equivale a $27.81, 816 milésimas. No llega a $28. Entonces, recapitulemos. La empresa presentó una oferta de $34.50, firmó en $33.50. La fiscal dice que debió haber pagado $29.50 porque eso era del anterior contrato. La Contraloría dice $32.45 debió haber pagado. Y no se enteraron de que la tarifa real que están pagando es $27, casi $28. Vea, ¿dónde está el perjuicio? los que deberían estar recluidos por hacer este tipo de papelones son los que elaboran este tipo, los que crean estos infundios. Entonces, el tema de la tarifa es una mentira, pero una mentira total. Otro tema del caso Singue, que no se mejoró las condiciones económicas del contrato, porque eso debía hacerse. Pero ellos no se dan cuenta que el decreto 1363, que se lo ha venido aplicando desde el 2001, estipula que en concepto de mejoramiento de las condiciones económicas del contrato, se paga la cantidad de $5.000 por cada 1% de participación que tiene que pagar el beneficiario. Esto consta en la misma carta que le estoy diciendo. Porque es la contestación que le hacen a la fiscal, a la consulta que le hacen, ¿a quién? Al ministerio, pues el ministerio es el que sabe más que los mismos auditores de la Contraloría. ¿Y qué es lo que dice? Que esto fue avalado por la misma Procuraduría General del Estado, con un informe que lo hizo el Procurador General del Estado, que vino de la Procuraduría que está aquí. El oficio de 2 de marzo del 2015, oficio número 0271, que le dirige el Subprocurador General del Estado, Rafael Parreño Navas, a la Secretaria de Hidrocarburos, Ivonne Favara Arias, donde en la parte final le dice que en el tema de la transferencia de derechos y obligaciones, dice, se dio cumplimiento a las disposiciones legales de la ley y reglamentarias para su procedencia eficaz, las que están contenidas, y ahí cita los artículos de la Constitución de la Ley de Hidrocarburos,
y del reglamento que le cité a usted. Y dice que todo está en orden. Entonces viene el tema, permítame para concluir. La Procuraduría General del Estado, de acuerdo a la ley, no a lo que diga un fiscal o un contralor, emite sus dictámenes y sus consultas, y esas consultas y dictámenes tienen fuerza vinculante para la administración. Y si la Procuraduría dice que esto estaba bien hecho, ¿cómo se les ocurre decir que estaba mal hecho? ¿Y cómo se les ocurre ahora a la Procuraduría ser uno de los demandantes? Pero claro, vea, que el procurador primero explique cómo era abogado de Gurley Parsons, la empresa que gerenció todo el proceso de repotenciación de las refinerías Esmeraldas. Él fue parte de eso. Primero que explique eso, para que la ciudadanía después de eso le crea cualquier cosa. También proyecto que estaba cuestionado, ¿no? Sí. Sí. Viene otra pregunta sobre el caso Sinde. Dice, es que lo que pasa es que estuvo mal calculado la tasa interna de retorno. Pero la tasa interna de retorno no es una parte sustancial, ni es algo que conste en la normativa legal o reglamentaria que debe tomarse en cuenta en una evaluación. Se toma en cuenta las tarifas. Y entonces le consultan, en este caso, sobre esta pregunta, le consultan que dé su contestación la Fiscalía misma. Y la carta es dirigida a la misma fiscal por parte de la Secretaría de Hidrocarburos. El oficio es el número 386 del 8 de marzo del 2018. ¿Quién envía la carta? El ingeniero Javier Mauricio Romo Estrella, subsecretario de Administración de Áreas Asignadas y Contratación Hidrocarburífera de la Secretaría de Hidrocarburos del Ministerio de Hidrocarburos. ¿Qué es lo que le dice sobre la tasa interna de retorno? Ninguno de los instructivos, estoy leyendo textual, delante suyo, ninguno de los instructivos, bases de contratación, documentos precontractuales, leyes o contratos se encuentran establecido el porcentaje referencial de tasa interna de retorno con riesgo y sin riesgo utilizado para negociaciones de tarifas para la negociación y adjudicación de contratos de exploración y producción de campos petroleros. O sea, ese parámetro no se lo utiliza. No se utilizó, claro. Pero viene otro tema, que es otro. Entonces dicen, pero usted ofertó 34.50 y no desglosó la tarifa, como debía hacerlo de manera obligatoria. Entonces, ¿qué le dice el Ministerio en esta comunicación de marzo del 2018? Que parece que se le traspapeló a la fiscal. ¿Qué dice? Textual, y le pido que me ayude. En referencia al desglose de la tarifa, la suscripción de contratos de prestación de servicios para exploración y explotación de hidrocarburos con tarifa se los realiza con aplicación de la ley de hidrocarburos y más reglamentación aplicable, en la que no existe disposición alguna de establecer o fijar un desglose de las tarifas. Se acabó los argumentos. Y con eso bastaba, pero... Ya, el resto es paja. Perdónenme, el resto es paja. Que sumaban las reservas como cuando usted tiene aquí, que la ciudadanía me entienda. Las reservas, hay tres tipos de reservas: probadas, probables y posibles, en materia hidrocarburífera. Hasta las probadas no tienen un grado de certeza total. Incluso porque hasta así usted diga, sí son, la misma normativa le dice que puede llegarse al 90%. Pero no solo eso, sino que existe un tema que se llama el factor de recobro. O sea, ahí está, pero usted no logra sacar siempre todas las reservas. Calcularon las reservas como cuando usted calcula en una bodega si hay 5.000 sacos de arroz. Es diferente, pues usted entra con una persona, con un inspector, y dice, cuéntame los sacos de arroz. 1, 2, 3, 4, 4.999, 5.000 sacos. Reservas petroleras debajo de la tierra son aproximaciones estimadas. Toda la Contraloría General del Estado, cuando hace este tipo de cálculos, esto ante un técnico extranjero es para morirse de la risa. Porque dicen en el Ecuador están en edad de piedra. Pero más pesa el deseo de hacer daño. Sí, así se ve. Mire el caso de Silvana Pasto. No hablemos del papá, de Silvana Pasto. Ella es la apoderada de la empresa Agente Oil, que ahora tiene los derechos y obligaciones. ¿Qué es apoderada? Es la representante, no es la dueña. Claro. No es la accionista, es la apoderada, es la empleada. Ella tiene jefes a todo. Claro, y no es la dueña, lo Y más no es la importante, dueña. no es la dueña. Entonces la vincularon ya a la fiscal, el procurador no la acusa, pero la fiscal la vincula como que fuera la beneficiaria. Entonces tendrá que Agente Oil pasar las acciones para que sea beneficiaria. No es beneficiaria, pero aquí me permite hacerle un análisis para que vean el pueblo ecuatoriano cómo hay un doble discurso. El señor Otto Sonnenholzner era directivo
era tesorero de Galen Enterprises, una empresa constituida en Panamá por su papá y toda su familia. Él era tesorero, directivo. Y entonces quería posesionarse de vicepresidente de la República, y la ley orgánica para la consulta popular que se realizó en el gobierno de Correa decía que una persona no puede ser servidor público si tiene acciones en empresas constituidas en paraísos fiscales, e incluso en el artículo 4 de esa ley dice que tampoco podrá hacerlo cuando es un directivo. Fíjese que incluso no podía Sonneborn ser vicepresidente. ¿Por qué? ¿Y qué salió a decir María Paula Romo? Y con eso pasó y lo nombraron y lo posesionaron. Dijo, le aclaro a la Asamblea Nacional, el señor Sonneborn no es dueño ni accionista de Galen Enterprises, es nada más que directivo. Entonces yo también podría decir, señora María Paula Romo, señora Fiscal General del Estado, señor Contralor General del Estado, señores país, la señora Silvana Pasto es nada más que directiva de Gente Hoy, no es accionista ni es dueña. Punto. O es que en algún caso se razona de una manera y en el otro de otra. Con el agravante que en el caso de Sonneborn la ley dice que no podrá ser servidor público, incluso un directivo. Él no debería estar sentado como vicepresidente. Y en el caso de Silvana Pastor, es una persona privada. Trabajando para una empresa privada. Exacto. Entonces mañana hay que cuidar a los parientes, porque un pariente está trabajando en una empresa y puede recibir un contrato, pero es trabajador, no es accionista. Las inhabilidades generales que hablan el artículo y especiales que habla el artículo 62-63 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública están en función de que no se puede dar contratos a los parientes. A los parientes, o sea, yo por ejemplo, si fuera ministro, por ejemplo, no puedo darle un contrato a un hijo mío, a un primo mío, a un tío mío. No puedo darle un contrato. Pero sí le puedo dar un contrato, pero no puedo yo creer que existe esa inhabilidad, porque la empresa X trabaja como empleado una persona pariente mía. Y que no tiene eso nada que ver ahí. No es dueño. Claro, no es dueño. Entonces, ese es el tema Singue. Pero además, mire esas cosas. Vean, créanme que el caso Singue es un caso vergonzoso para la justicia ecuatoriana. Yo no recuerdo un caso similar. Le voy a poner un ejemplo. Entre los cuestionamientos de la Fiscalía, que lo he estado leyendo en estos días, dice, por ejemplo, la empresa oferente, o sea, la que presentó la oferta, no tenía capacidad financiera para cometer semejante tarea. Entonces tú dices, puede ser, ¿no? Pero la mejor prueba son los hechos subsecuentes. O sea, ejemplo, se comprometió a invertir la empresa $27 millones. Si no hubiera invertido los $27 millones y hubiera invertido 13, 12, 11, 8, de pronto ese razonamiento era válido. Y decir, vea, se comprometió a invertir 27 y solo invirtió 8. Invirtió $140 millones. Entonces, es una tomadura del pelo este proceso penal. Ahora, sabemos que la empresa o el consorcio está pidiendo un arbitraje internacional, un juicio del cual posiblemente no vamos a salir bien librados los ecuatorianos, y digo los ecuatorianos porque obviamente la demanda es al Estado y el Estado también somos parte de nosotros. Entonces, esto obviamente nos va a acarrear multas al Estado ecuatoriano. Indemnizaciones. Indemnizaciones. Ya, pero eso hay que explicarlo bien, y eso me da pena decirlo. Verán, aquí hay la suerte corre distinta para los nacionales como para los extranjeros, y voy a salirme un poquito del tema y vuelvo al caso Singue. O sea, con razón o sin razón, porque obviamente nadie va a creer el cuento del cuaderno de Pamela Martínez, que se acordó hasta con centavos lo que dio hace unos 10 años, 2013 al 2018, 5 años. Tú no recuerdas cifras con centavos, y no una, sino N cantidad de cifras. Además en media hora. Y en media hora, o sea, eso es imposible. Pero, por ejemplo, están sindicados en estos temas, determinados ecuatorianos, pero no están sindicados, no están procesados. Nadie dio derecho. Nadie de las empresas que supuestamente dieron dinero. Entonces aquí hay un doble rasero, o sea, aquí hay que perseguir a los ecuatorianos. Si hubiera por lo menos un orden de captura contra un brasileño de Odebrecht, como que dijera, bueno, parece que hay algo de razón. ¿Qué pasa en el caso Singue y qué es lo que va a pasar en el caso Singue?
En el caso Singer, la empresa que está llegando al arbitraje internacional, que está llevando al arbitraje internacional, es una empresa extranjera. La empresa Gente Oil es una empresa constituida en el extranjero que ya inició el proceso de arbitraje. Un proceso de arbitraje tiene partes, ¿no es cierto? Primero hay un anuncio de arbitraje. Ese anuncio busca entre las partes, en este caso entre el Estado ecuatoriano perdón, y la compañía, que un poco recapaciten, vean con profundidad a dónde puede llegar un arbitraje y se sienten a conversar. Y se arregle. Ya. No hubo respuesta del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, como ya pasó la primera fase, que es la del anuncio del arbitraje, el 6 de octubre de este año, que está por llegar ya mismo, el 6 de octubre se encoa, o sea, se presenta el arbitraje de Gente Oil contra el Estado ecuatoriano por el tema del incumplimiento del contrato y por toda esta persecución. Porque eso además es una acusación terrible la que hacen. Es como que Gente Oil vino a robarse la plata. Cuando el gran beneficiario, hasta este momento, para que tengan una idea, el Estado ha recibido más de 300 millones de dólares del campo Singer. Y la empresa todavía le deben, no ha recuperado, 42 millones de dólares. O sea que encima más le estamos debiendo. Le están debiendo 40, pero hay perjuicio al Estado. O sea, es el Ecuador. Entonces viene el arbitraje, pero ¿por qué le da pena? Haciendo el símil con el caso de Brecht y otros casos. Porque Gente Oil va a sacar harto dinero del Ecuador con el caso Singer en arbitraje. Claro. Pero se quedarán los ecuatorianos en la cárcel o teniendo que purgar por un delito que no cometieron, manchada su honra y etc. cosas. Eso es lo que el Ecuador está permitiendo. Ese doble rasero. Han metido plata para la campaña de la empresa Hidalgo, Semaica y no sé cuántos. ¿Y dónde están los ejecutivos de ellos? Ninguno de ellos está Ninguno. procesado. Y si han dado, y fíjate una cosa, vamos a partir de un supuesto no consentido. De que esas empresas dieron dinero para la campaña. Y como dicen a determinados medios, sacaron contratos del Estado. Por lo tanto, fue dinero que luego fue compensado con contratos. Eso configura la figura del cohecho. Y en el cohecho existe responsabilidad penal para el cohechador y el cohechado, no solamente para los dos. Pero entonces ahí la Fiscalía y la Contraloría, creyendo que somos los imbéciles los ecuatorianos, se van por la figura de la colusión. ¿Para qué? Para solo molestarle la vida a los funcionarios. Y los que recibieron los contratos, entonces, ¿qué? No, viva las fiestas con ellos. Siguen intentando tener contratos con el Estado, están actuantes, no pasa nada con esa lista interminable de empresas. Pero además nos quieren hacer creer un cuento, que es otro tema. A ver, por fuerza de una cantidad de motivos, se produjo este destape del caso de Arroz Verde. Que también se destapó el caso de Lucas Majano. Arroz Verde es la campaña del 2013, Lucas Majano es la campaña del 2017. En la campaña del 2017, quien recibió las asignaciones fue la campaña de Lenín Moreno. Ajá. En el 2013 la campaña de Correa y Jorge Gras. Pero ahí está lo que... Pero no quieren investigar la de Lucas Majano. Pero se le cambian hasta el nombre, pues le ponen solamente Sobornos 2012-2016. Claro, Pues entonces, no llegar al 2017. claro, entonces, ¿por qué no llegan al 2017? Que son incluso, buena parte son las mismas compañías que están sindicadas en los medios como las causantes de haber dado contribuciones. Primera cosa, que eso se llama discriminación. O sea, ¿por qué aquí? Porque aquí investigan, la Pamela Martínez supuestamente era la que recibía la plata. En las otras investigaciones hay otras personas que recibieron dinero en el 2017. Y entonces el señor Moreno no responde de eso. O estarán esperando que llenen los cuadros. Pero viene otro tema. Que quienes vivimos en el Ecuador ya algunas decenas de años, que tenemos nuestros años, que no han pasado en vano porque hemos visto los tejes y manejes de la política y cómo se maneja este país. Entonces nos quieren hacer creer que las únicas candidaturas que recibieron apoyos externos de compañías o de lo que sea, han sido, en su caso, en su momento, la del movimiento de Correa y luego la de la candidatura de Moreno. O sea, las demás candidaturas no recibieron, son más vírgenes. No, pues se autofinanciaron, me imagino, de haber hecho rifas, alguna cosa para financiarse. Pues. Vea mi amigo. Todas, incluso voy a decir algo para que el señor lo entienda.
Ustedes sí se han dado cuenta que cuando aparecen a veces 10 candidatos a la presidencia, uno dice, a ver, estos 3 o 4 o 5 tienen opciones, pero que está aquí de relleno, como que no va a llegar a nada. Todos se candidatizan porque el objeto de una campaña es en segundo lugar ganar, no es en primer lugar ganar. El primer objeto es recaudar fondos para fondearse. Entonces no importa perder. Pierden, pero se van con 1 milloncito en el bolsillo, o con 500.000, o 600.000, 800.000 en el bolsillo. ¿Qué le piden a la empresa amiga, al compañero, al profesional que lo conoce? Ve, ayuda, mi hermano. Y la gente por compasión toma 10.000, toma 5.000 y hacen su platita. Que no la gastan, sino gastan una mínima parte, y nos van a venir a convencer que los únicos que han recibido aportes son ellos, y que van a hacer, ya vamos a ver la nueva campaña cómo se vendrá, pero además ahí van a facilitar la chequera, que si hay chequeras en el Ecuador. Por ejemplo, qué mala la oportunidad de Álvaro Noboa que ahora no se lance, porque Álvaro Noboa creo que era uno de los pocos candidatos que él ponía de su plata. Pero creo usted que no se va a lanzar, pero usted acaba de lanzar hasta una propuesta integracionista, pues. Bueno, pero es lo único que pone la plata. Que pone la plata, Claro, porque claro. de lo que conocíamos, Álvaro Noboa saca una chequera y dice, tomen para las tarimas, tomen para los móviles, tomen para la propaganda, para la pintura, tomen para todo. Pero el resto lo ponen de su plata. El resto pasan el sombrero. Guillermo Lazo no... Pasan el sombrero. Y Pasan las el sombrero. fundaciones que han apoyado permanentemente a los socios Entonces, cristianos. Entonces, nos quieren, o sea, nos quieren pasar una rueda de molino con un embudo. Que todos los ecuatorianos creamos que las cosas son así. Porque hay una campaña mediática descomunal que repite una mentira 1000 veces para que se convierta en verdad. Y en verdad, más de una mentira se convierte en verdad. Porque la gente está acostumbrándose a veces a hacer caja de resonancia y como un eco repite lo que escucha. Yo a veces cuando converso con gente, amigos en la calle, en reuniones, y me dan criterios sobre algo, opinan, yo de frente les digo, tú estás escuchando Coavisa todas las mañanas y luego pasa a tal radio. Y es así, o sea, porque el ser humano, su mente, si no está preparado con información y con una capacidad de raciocinio que hay que desarrollarla, somos como una esponja, que captamos todo y chupamos todo, y lo único que hacemos es repetir. Y después damos fuerza de credibilidad a lo que hemos oído. Entonces decimos, no, si esto fue así, ya lo dijeron. Entonces, esa es nuestra realidad como país. Por eso la necesidad de medios digitales, donde la gente se empodere. Porque viene el caso de los grandes medios donde los periodistas no se sacuden. Yo he conversado con periodistas. Hace poquito, se dan 3 semanas con uno de ellos. Yo salía de una entrevista cuando ese periodista salía de otra. Pero cambiaron de periodista y me entré con el nuevo otro periodista de entrevista. Y me decía, oye Augusto, no sabes las amenazas que yo he recibido por invitarte a ti, que qué difícil que es invitarte. Y claro, yo le creo, porque él no me invita sino a las calendas griegas, una vez cada no sé cuánto tiempo. Pero viene el tema, y en las facultades de comunicación les enseñan esto. No. Les enseñan ética. Nos enseñan ética. Les enseñan que hay que rebelarse. Por supuesto. Porque todo el mundo al final cede y sigue una política editorial, y el que no sigue la política editorial está para afuera. Exacto, pero Está para afuera. O sea, el asunto es que, bueno, o sea, te dicen cómo es la dinámica dentro de los medios privados. O sea, obviamente. Mira cómo ensucian el cerebro. Yo quiero hacer ahí una rectificación. Sí. Siempre se dice, le lavan el cerebro. No. Los medios de comunicación ensucian el cerebro. Porque no es que nos lo lavan, qué bueno sería que nos Que lo nos lavan. laven, claro. ¿No es cierto? Por ejemplo, editorial del diario El Comercio, del diario El Universo. Miren el mensaje subliminal. Gasto y falta de concesiones llevan a nueva deuda en bonos. Entonces la gente que oye esto dice, claro, se están endeudando. ¿Y por qué? Por el gasto y por las concesiones. Si es por el gasto, debemos presionar a que se voten a los empleados públicos, que es lo que quieren. Y si es por las concesiones, que rápido entreguen los bienes del Estado a precio de gallina robada. Pero con un Estado, más que con un Estado, con un gobierno que no ha ordenado las finanzas públicas, entregarle el dinero, lo que ellos llaman monetización de activos, porque se inventan unas palabras ampulosas para confundir. Si ese dinero lo reciben, por ejemplo, 1.000 millones se lo comen en un mes, y ya nos quedamos en un bien.
Y un bien además que no podemos, por norma constitucional, no puede estar al servicio de los intereses extranjeros. Pero mira el titular. Por eso la desesperación por reformar la ley de comunicación. Porque la ley de comunicación, lo que la ley de comunicación hace es justamente nuevamente liberar a los medios de comunicación para que hagan su agosto con la conciencia colectiva. Esto es manipulación de la mente, manipulación de las conciencias. Esto deberían aprender, esto por ejemplo los estudiantes de las facultades de comunicación deberían tomar esta nota de prensa y discutirla en su facultad. Y decir, esto no puede ser un medio de comunicación. Y lo hacen a plena luz del día. Entonces sucede que hay que endeudarse porque lo que pasa es que no se han vendido los bienes del Estado. Cuando lo que se necesita es otra política. ¿Qué dijo el ministro Carlos de la Torre, ministro de este gobierno de Lenín Moreno? De los primeros. Fue tan cínico que cuando quería él bypassear la deuda pública interna y decir que no era deuda, dijo la deuda interna es como deberle a la esposa. Que fue hasta grosero, porque era un poco decir, oye, a la esposa se le puede estafar, no se le debe pagar. Entonces, ¿qué ha hecho? Pero viene el tema. El día de ayer, 24 de septiembre de 2019, el gobierno cumplió 24 y 2 y 4, 28 meses de gobierno. 28 meses. Ya le faltan 28. Le faltan 20 meses de gobierno. O sea, está pasado ya la mitad de su periodo. Y viene la pregunta. ¿Qué ha hecho en materia de regularizar las finanzas públicas? Endeudarse más. Claro, aparece como que sí están resueltos los problemas, pero con más deuda. ¿Qué ha hecho en materia de energía? Criticó el tema del Arumo y está votado el Arumo. Votado con tanta vergüenza que hasta aterrizaron en el Arumo avionetas con cocaína. Porque no tienen ni guardias, tienen votado. Quieren hacer la nueva refinería y el Arumo tiene una inversión del Estado. Del Estado, el acueducto, los campamentos, las vías de acceso, el aplanamiento y el licenciamiento con 4 empresas de primer nivel en el mundo. Primer nivel en el mundo. Como hablar de fútbol, estamos hablando de Alemania, de Argentina, de Brasil y de Francia, que son UOP Process de Estados Unidos, Foster Wheeler de Estados Unidos, Axens de Francia y el grupo Lindel de Alemania. Se gastaron $400 millones en licenciamientos. 653 millones de dólares en lo que es el acueducto, los aplanamientos, la colocación del sitio, vías de acceso, campamentos. Y sabe el gobierno con que va a hacer un plan de ciudad alimentaria para cultivar legumbres, frutas y hortalizas. ¿Cuándo van a amortizar la inversión? ¿Qué la van a declarar pérdida? Y los manavitas no se revelan. Los manavitas no dicen nada. Y sale Cuesta y dice que quiere hacer la nueva refinería en Esmeraldas, poner los huevos en la misma canasta. Y Santa Elena ya reclamó también que eso es por tradición, debería estar la refinería acá. Manaví, a ver, la península, que es de alguna manera Guayas y Santa Elena es lo mismo. Ellos quieren tener toda la infraestructura, por si acaso a algún rato les suena lo de Guayaquil Independiente. Entonces tienen térmicas, tienen todo. Los únicos pendejos, perdón otra vez la palabra, somos los serranos y en especial la gente que vive en Quito. Les voy a poner un ejemplo para que la ciudadanía que me esté escuchando me entienda. El petróleo sale del oriente, lo ponen en un tubo, que es el oleoducto de crudos pesados o el SOTER, Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, 2 oleoductos. Y con esos 2 oleoductos se lo lleva a Balao. En Balao, el crudo que le pertenece al Ecuador se procesa. Y los combustibles que se logran de ese procesamiento regresan a la sierra, a Quito, a Ambato, a Tunguá, a todo lado. Regresan a través del poliducto. O sea, no sería que Quito, si tuvieran algo de pantalones la gente en esta ciudad, debería pelear y decir, oigan, necesitamos una refinería lo más cerca de Quito para garantizar seguridad energética. Lo que pasa es que ahí les han metido la idea, o nos han metido la idea, de que una refinería contamina, una refinería es peligrosa. Entonces, no quieren. Entonces el mundo no tendría refinerías. Claro, pero es lo mismo que pasa con las cárceles, doctor. El caso de Esmeraldas. El caso de Esmeraldas es un tema, y esa es manipulación de información. El caso de Esmeraldas, por ejemplo, le dicen todos los días a la gente, le dicen, es que lo que pasa es que hay contaminación en Esmeraldas. Y yo tengo que decirles una verdad, sí es cierto. Pero hay que resolver la contaminación, construyendo la planta de azufre, que no estaba previsto construirla, porque van a decir, es que eso iba a correr y no funcionó. No se construyó. O sea, eso quedó pendiente de hacerse. Hay que construir la planta desulfurizadora, la planta de azufre.
cuesta 180 millones de dólares. Déjese de gastar la plata en pendejadas, en tren playero, en cosas de esa naturaleza. Y haga la plata de azufre. Unas canchitas de fútbol. Pero claro, Guayaquil tiene el parque más grande de América del Sur y es más grande que el Central Park. 876 hectáreas en Guayaquil. Descuidado totalmente. Financiadas por el Estado Sí, central. financiadas. Central, no por el Ah, municipio de Ya, Guayaquil. claro. Allí debería estar la plata, en irrigación, en provincias, en estas obras que son necesarias para evitar el desangre de la importación de combustibles. ¿Qué tenemos que hacer? Que esté hecha la inversión en Manabí, tienen que hacerla pues. Pero no quieren hacerlo allá. ¿Para qué? Para ahorrarse el oleoducto. Porque tendrían que hacer cabotaje, llevar el crudo desde Esmeraldas hasta Manabí. Entonces, por ese ahorro, poner los huevos en una sola canasta, teniendo en Tumaco, al otro lado de la frontera, las FARC. Si saben ustedes, noticia que les quiero compartir, que en estos días el gobierno colombiano encontró drones con combustibles, con dinamita y con, no dinamita propiamente, sino con detonantes y con bombas a los grupos de la FARC. Drones muy similares a los que utilizaron los hutíes contra Arabia Saudita. En semana. En esta semana. En esta semana. Y esa noticia no la han sacado a los medios como debían sacarla. Doy la noticia. Fue publicada por el diario El Tiempo de Bogotá. ¿Ah? ¿Y sabe cuánto cuesta? ¿Sabe cuánto cuesta un dron de esos? Lo dice la noticia del diario El Tiempo. Cuesta medio kilo de cocaína. ¿Qué tal que en vez de matar 3 periodistas del comercio, se les ocurre, en vez de atacar al cuartel de la policía, mandarle a la refinería Esmeraldas? ¿Tenemos posibilidades de defendernos? No. Y quieren hacer ahí mismo la otra refinería. Y tenemos Manabí más que ya está construida toda la infraestructura. Que vienen a aprovechar. ¿Y? Y si es un inversor privado, yo aprovecharía como inversor privado lo que ya está más o menos Pero hecho. es que el inversor privado tiene que pagarle al Estado. Pero es que es lo que no quiere, porque el inversor privado debe decir, ve a mí, no me hagas cargar con eso, que yo veo dónde lo hago. Pues es que Cuesta ya tenía hasta las hectáreas, había las 200 hectáreas que necesitaban. ¿Y dónde y cómo? ¿Y quién era el famoso inversor? Porque dice que lo encontró por ahí, o sea, como que ya conversó mañana. En la mañana lo conversó y en la tarde ya iba a invertir. Ya iba a poner. Cuando para saber si es una empresa que tiene el potencial de tecnología, de experiencia, de financiamiento para manejar un proceso, pero además tenía que buscarse una información mucho más pulida, pero además este tipo de proyectos jamás tienen que ser a dedo. O sea, eso es neoliberalismo puro, como el tema de telefonía que quieren meterla a dedo. Eso le prometieron en la campaña de 2017, Lenín Moreno, a dedo todo. No, pues. O transparencia. Transparencia. Pero yo creo una cosita. ¿Quiénes son los que están atrás realmente de este gobierno, los beneficiarios de este nuevo proceso económico? Porque además hay cantidad de cortinas de humo que se están tirando en este país. Hace 15 días varios editoriales del comercio señalaban a 2 sectores como los enemigos del desarrollo nacional. Los taxistas por oponerse a la SUBE, que sería parte del tema de destruir la soberanía, porque es una empresa privada que se va a llevar los dólares de este país, perjudicando a familias ecuatorianas. Y el otro, la clase obrera, porque se opone al tema de la flexibilización laboral. O sea, una cantidad de cortinas determinando ciertos enemigos, que son los trabajadores, los que además generan la riqueza, que no tienen nada que ver ni con la desocupación ni con la miseria que está generando este gobierno. Pero ¿quiénes son las clases dominantes? A quienes lo eligieron en el 2017 y se pasó a ponerse al servicio de los que fueron sus enemigos en las elecciones del 2017. Les entregó el poder. ¿Quién es el ministro de Finanzas? El expresidente de las cámaras, Richard Martínez. Entonces, de ahí es donde vienen a sumarse al manejo del país. O sea, y ellos no llegan de manera inocente. Ellos llegan al gobierno a expresar y a defender los intereses. Ni siquiera, digamos, del capital nacional, que mucho me agradaría que sea del capital nacional. Vienen a expresar los intereses del capital internacional. Porque lo que son en el fondo son lobistas, les encanta estar al servicio de la empresa que va a venir a montar un negocio, empobrecer al Ecuador, y ellos se hacen una buena cantidad de comisiones. Y punto. ¿Dónde están las grandes inversiones? ¿Dónde está el apoyo incluso al empresario ecuatoriano? No lo hacen. Es una farsa. Es un maquillaje, porque en el fondo lo que están haciendo es al capital transnacional. Y ese es el gobierno de Moreno.
tienes un proceso altísimo de desocupación de los empleados públicos, tienes un nivel de violencia en las calles, la miseria se ha incrementado, la mendicidad. El subempleo, el desempleo. O sea, es terrible lo que está pasando en el Ecuador. 2 años. Y lo que se viene es peor, porque si dijéramos, ve, lo que tenemos está grave, pero lo que se viene es peor. El Ecuador va a entrar en terapia intensiva dentro de poco. Y aquí viene el tema. En las redes sociales, cuando yo alerto de este tipo de cuestiones, me dicen, o cuando captan mis entrevistas, la gente dice, no doctor, no se preocupe, nosotros vamos a pelear y no dejaremos que nos suban los combustibles, por ejemplo. Oye, no seas tan iluso. Cuando te quieras levantar de tu sueño, de tu letargo, ya será demasiado tarde. En la prensa está señalado de manera expresa que se vienen los precios de los combustibles a precios internacionales. Está señalado. Entonces, ¿qué están esperando? ¿Que se dé nomás? Es lo que están esperando. A ver, para la ciudadanía, tarea. Sábado 21 de septiembre, Diario El Comercio, página 4. Estos derivados, se refiere la nota de prensa sobre las declaraciones del ministro, ya se fue Cuesta, ¿no? Ya Cuesta no está. Y de base a las declaraciones del ministro del área, ¿qué dice la nota de prensa? Estos derivados serán comercializados a precio FOB, lo que cuesta en el puerto. Están entendiendo que los combustibles serán comercializados a precio FOB, con un agravante, Manuel, un agravante, pero terrible, que no es que el precio del petróleo se va a estancar de por vida en los $57 que hoy estuvo cerrando. Mañana hay un desajuste y se trepa a 90, a $100. La super se pondrá a $6 y la extra se le va a poner a $5.40 y el diésel a $5.20, porque estamos ya indexados al precio del petróleo internacional. Y entonces, ¿qué esperan? ¿Qué esperan? Que ya les den el desahucio, como se sabe decir. Ya no hay nada que hacer, vayan a comprar la caja porque es irreversible el tema y el paciente va rumbo al cementerio. ¿Están esperando? Yo creo que además en el país hay un proceso. Primero que tenemos una cantidad de organizaciones sociales solo de membrete, y los supuestos dirigentes indígenas o del FUD o del MPD están ya cooptados en la lucha supuestamente contra la corrupción. Se han quedado en ese tema que es el que les conviene, porque los problemas fundamentales no están discutiendo y nadie está discutiendo y la prensa no le interesa. Y a esta gente que ya está cooptada, porque por ejemplo, pero además dice además que ha sido alumno de un conservador de los que perseguían hinchas de clase obrera en este país. Claro, pero hay un tema también grave que es de esto y que a mí personalmente me repugna. O sea, hay una cantidad de dirigentes que se han acostumbrado a esto, y tú, Manuel, que los conoces, vas a tener conciencia de lo que estoy diciendo. Son tan valientes, pero tan valientes, que se especializan en atacar al gobierno que ya se fue. Ah, claro. Ah, no. Entonces salen y hacen unas proclamas, y estos tales y cuales que los vamos a fusilar y los vamos a no sé qué, y cuando estaban en funciones. Por ejemplo, a Moreno no le dicen mucho. Claro. Nada. ¿Cuándo le van a decir a Moreno? Cuando se vaya. Y se sientan con Y ahí están muy valientes, ¿no? Es lo que yo les llamo los matamuertos. Porque ellos matan al que ya no esté en funciones. Pero mataron vivo, a ver si tienen los pantalones. ¿Por qué no salen este tipo de dirigentes o organizaciones sociales a decir? Y esto tiene que valorar el pueblo en las próximas elecciones. Porque hay una cantidad de gente que vive de ese discurso que lo sacan a relucir cuando ya el mandatario se fue. ¿Por qué no le dijeron correr en la cara las cosas que querían decir? Díganle en la cara. Pero ahora sí, cuando ya pasó y estamos en otro gobierno, que ya, dicho sea de paso, como lo dije hace un rato, son 28 meses de gobierno, ya nos vamos acercando a la finalización del tercer año y aparecen las candidaturas. Y después se vendrá un viraje. Vamos a ver cómo Nebot comienza a... Guillermo Lazo comienza a decir, yo sí dije que no sé qué y no sé cuánto, porque ya les conviene, ya ordeñaron la vaca 3 años, entonces ya es hora de comerse a la vaca y preparar la nueva vaca para ordeñarla. Entonces el pueblo tiene que abrir los ojos, tiene que aprender política. El candidato aquí en Pichincha, en Quito, para alcalde, el señor, el anterior alcalde, ¿cómo se llama? Rodas. Rodas.
¿Alcalde de quién fue? De los Paco Moncayo, de la Radiovisión, Radiodemocracia, del Comercio. Los 5 años pasaron en silencio absoluto. Al final de la campaña, lo que tú dices, empezaron a cuestionar, empezaron a ver que era un alcalde que destruyó la ciudad de Quito, que hizo corrupción, pero claro, después de... Y que de forma misteriosa Odebrecht no se acordó de que había participado en el tema del metro. Claro, que entonces ahí viene la pregunta, que Odebrecht tiene lapsus mentales y dice aquí, con estos sí, con estos sí, con estos no. El otro, claro, yo creo, por ejemplo, lo de Lutero, además yo creo que frente a ciertos gobiernos, entre comillas, más democráticos, yo creo que con el gobierno de Correa cometió gravísimos errores, el tema del Código del Trabajo, la propuesta del Código del Trabajo, donde además sí lesionaba intereses de los trabajadores, y salieron a la calle, financiados por la derecha. Y en este gobierno, cuando se plantea la flexibilización laboral, que es gravísimo, más grave, porque es destruir todo tipo de conquistas y de luchas, no pasa absolutamente nada. Claro, una clase obrera, una dirigencia obrera absolutamente traidora, miserable, vendida a los intereses del mejor postor, ¿no? Que es lo que tiene. Y además con un proceso de fragilidad impresionante. Hay más de 10 organizaciones sindicales, por ejemplo, en el país. Claro, son organizaciones de membrete. ¿Dónde está el movimiento indígena? ¿Dónde está el movimiento obrero? ¿Dónde está la gente que supuestamente luchaba contra ciertas medidas de Correa? Claro, ahí está Marlon Santin, que le acepta la candidatura a la vicepresidencia de Isidro Romero Carbo, del Grupo Novoa. Claro, esa es la... Entonces, pero el pueblo tiene que aprender. Si ahora no aprende, ya tiene 40 años de este ejercicio democrático y es hora. O sea, ya es hora. Y es hora de que comience a distinguir. O sea, comience a diferenciar. Hasta en la Biblia te hablan del árbol del bien y del mal. O sea, y es hora que comience a distinguir cuál es el fruto que le conviene. O es lo mismo todos. Lo mismo da un fruto agrio que uno dulce. Pero ha habido momentos donde la gente se ha logrado entender cosas, pero yo creo que además tienes tantos, o sea, hoy tienes 2 años de silencio cómplice de los medios de comunicación. No pasa nada. Es que estamos dañando la vaca. Porque, a ver, Manuel, te lo contesto de la siguiente manera. Eleazar Díaz Rangel, un periodista insigne, venezolano viejo, ¿no? De estas últimas camadas, que murió justo este año, y creó la Unión de Periodistas de América Latina, un tipo muy brillante. Él escribió un libro de un análisis que hizo en Venezuela, de la Venezuela anterior a Chávez, y decía: todos los medios de comunicación, los grandes, trabajan a pérdida. Entonces viene la pregunta: ¿trabajan a pérdida y de qué viven? ¿De qué viven? Viven de los negocios que hacen por cuerdas separadas. Son lobistas, defienden sus intereses económicos, el statu quo, el régimen económico legal de un país. Porque, claro, a mí qué me importa perder $5 millones en Teleamazonas, pero si logro que no me regulen tasas de interés al Banco de Pichincha. Claro. Ya, estoy hecho. Claro, luego puedes ganar miles de millones y puedes perder, claro. Entonces, para eso tengo que ser selectivo. Si viene un entrevistado a quererme desnudar lo que está pasando, no, ese no es bienvenido. Entonces están los mismos de siempre. Los mismos de siempre para repetir el mismo discurso y el mismo análisis de siempre. Por eso la importancia de que el pueblo ecuatoriano se vuelque a los medios digitales, pero también sabiendo distinguir qué medios digitales, porque ya comenzaron también estos medios masivos de comunicación a crear medios digitales. Así es. No, porque se dan cuenta de que aquí puede arder Roma. ¿Qué pasó con la revolución de Egipto, la primavera árabe? La prensa tradicional se bloqueó y no difundía las noticias. Y fue a punta de WhatsApp y del internet que el pueblo se comunicó entre sí y dieron lugar al cambio de gobierno. Acá tenemos que lograr que la gente se empodere de las comunicaciones digitales. Y aquí viene un tema. Yo planteo con mecánica esto. No planteo mis entrevistas. En general, cualquier entrevista que les parezca interesante. No le pongan un like y chao. Grábenla y reúnanse con la familia a conversarla y a discutirla. No con adjetivos, no con epítetos, sino analicen los temas, eleven el nivel consciente, reúnanse con los amigos. Tenemos que concientizar, tenemos que sumar y crear ciudadanía. Que la gente aprenda a empoderarse del país y decir: no nos vamos a dejar tomar del pelo.
Porque si no, están presos de cómo les manipulan la información. La información manipula las mentes. Porque la libertad de expresión se basa en la libertad de pensamiento. Y la libertad de pensamiento no es tal. Es una libertad de pensamiento, pero que está castrada. Entonces tenemos que aprender a defender nuestro país, porque si no, nos puede pasar, claro que esto es peyorativo contra las mujeres y les pido disculpas, solamente es una forma coloquial con la que le habló la madre del rey Boabdil cuando perdió la guerra en 1492 contra los reyes de España y fueron expulsados los moros de España. Y se puso a llorar el Boabdil cuando tuvo la derrota. Y la madre le dijo, no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. No es peyorativo contra las mujeres, pero es un poco lo que quiero decir al pueblo, haciendo un símil. No llorarán mañana como mujeres y como hombres lo que no supieron defender del interés no solamente de ustedes, sino de sus hijos, de sus nietos. Porque hoy se está cocinando el país de los próximos 50, 60, 70 años. Si ahora, por ejemplo, nos feriamos de infraestructura que con mucho esfuerzo se ha creado en los últimos 20, 25 años, y que con un solo golpe de timón entrega el campo tal, entrega las hidroeléctricas, entrega la CNT, entrega las refinerías. ¿Mañana qué? Pues, ¿qué nos queda? Lo que le pasó a Argentina en los gobiernos anteriores al de Kirchner. Porque yo lo conozco, porque yo manejé la Organización Latinoamericana de Energía hace 33 años. YPF de Argentina, que era una empresa fuerte, una de las mayores empresas de América Latina, del tamaño de Petrobras, una empresa enorme. Cuando vino las privatizaciones recomendadas por el Fondo Monetario Internacional en los gobiernos anteriores incluso a los Kirchner, ¿qué pasó con YPF? Se quedó como un membrete, porque todos sus activos y todos sus bienes pasaron a manos privadas. La sede, la provincia donde está la sede de YPF, es una de las más pobres de Argentina. Pero claro, entonces eso nos va a pasar. Nos quieren empobrecer, por ejemplo. Le quitan a Petroamazonas 407 millones de dólares en este último mes para que no invierta para desarrollar sus campos y mantener la producción que se está cayendo. Se está cayendo la producción vieja, no la nueva. Petroamazonas es muy eficiente. No le dan, ¿para qué? Y no le dan a ciertas empresas públicas dinero, no para gastos suntuarios, sino para, por decir, si tenemos una avícola, lo mínimo que hay que darles a las gallinas es el maíz para que vivan. No le dan para mantenerse, para que hagan crisis. Entonces mañana sale el comercio con sus titulares. Petroamazonas no cumple metas de producción, pero no dice, no cumple metas de producción porque finanzas no le da el dinero. Y prefiere darle dinero a las empresas petroleras extranjeras. ¿Y para qué? Para que mañana se cree esa conciencia, digan, pues si son ineficientes, entreguen los campos. Campos con reservas probadas. Uno de los campos que más les apetece entregar es Sacha. O sea, la joya de la corona. Entonces, tenemos que abrir los ojos, porque el Estado o nos pertenece o no nos pertenece. Si la gente cree que no haciendo nada, no pensando, no osando pensar, no arriesgándose a pensar, vamos a solucionar los problemas del país, está equivocada. Tenemos que convencer a la gente que se enamore del país, pero no que se enamore etéreamente, sino que se enamore con los pies en la tierra y diga, yo voy a ser parte de la solución de este país. Y por eso, próximas elecciones, y ahora mismo, porque esto ni siquiera hay que esperar a las próximas elecciones. Estos cambios y estos golpes se vienen en octubre. Tenemos que hacer algo. Y por eso, desde cualquier ángulo, tenemos que todos los que algo sabemos, no quedarnos guardados. Yo puedo perfectamente no hacer nada y dedicarme solamente a mi profesión y seguir haciendo dinero. Y estoy aquí tratando de transmitir lo poco que sé. Porque este es el momento donde tenemos que compartir conocimientos. Y tenemos que empoderarnos de nuestro futuro, de nuestro porvenir. Porque si no, estamos mal. ¿Cómo crear ciudadanías? Yo creo que es el tema fundamental. ¿Cómo crear organizaciones barriales, de los colegios? Pero no nos reunamos para bailarnos una bachata. No, sino para allá. Hablemos y juntemos información. Debatamos, sí, yo creo que es el tema fundamental. Y dotémonos de información, porque mucha de la información que hoy nos manejan los medios es falsa. Es chisme, no es información, no es show. algo. Es show mediático. De acuerdo. Entonces, con el show mediático, sí,
El gran problema que tenemos con el Ecuador es este. Roma inventó esa famosa frase, dale al pueblo circo y pan. Pero el problema es que en el Ecuador el circo va creciendo desmesuradamente y va mermando el pan. Y el pan a futuro no habrá, lo único que quedará es el circo. Entonces, y siempre pensamos, es que no es contra mí. Pero el estrangulamiento del aparato estatal, el estrangulamiento de la economía se viene. Y los únicos que flotarán son los que tienen los capitales en el extranjero. Yo por si acaso no tengo $1 en el extranjero. Así es, doctor. Queremos agradecer por este espacio que queremos que también, así como la ciudadanía tiene que apropiarse de toda la problemática que está pasando en el país, queremos hacerle un compromiso también, doctor, que usted se apropie de un espacio acá dentro de Hoja de Ruta Radio. Yo encantado. A mí no me propongan 2 veces que yo... Pues está hecho la propuesta para que usted nos acompañe los miércoles, doctor, acá desde las 5 de la tarde. No tengo ningún inconveniente. Y aquí estará pues su espacio para que igual tengamos esta conversación tan ilustradora, tan igual un debate también, porque habrán cosas que podamos también disentir, y lo importante es que tengamos, como usted bien dice, estos espacios. Esta radio nació justamente por eso. Yo quiero despedirme dejándoles en la mente algo que lo voy a lanzar una campaña sobre esto, y espero que nadie me copie. Vea, este país es tan falso, tan falsete, y somos tan ingenuos y pendejos, perdonen que me despida con esa frase. Cuando fue el tema, y hay este tema con el tema del matrimonio igualitario, el tema del aborto, el tema de una cantidad de temas, entonces salen inmediatamente a decirle, oye, cuidaditos, pero verás que es que una cosa es el Estado laico, y otra cosa es la política, y otra cosa son las leyes, y otra cosa la Constitución. Cuando la Constitución, el preámbulo dice invocando a Dios, ¿no? Pero se olvidan, esa frase no existe. Pero aparte de eso, o sea, el mensaje que nos dicen es, no debemos mezclar la política con la religión. Es el mensaje. ¿Cuál es el partido de la derecha y que además es el que quiere ganar las próximas elecciones? El Partido Social Cristiano. ¿Y por qué se llaman cristianos? Porque mezclan la política con la religión. Partido Social Cristiano. Eso no es manipulación. Pero cuestionan cualquier otra cosa diciendo, no la política con la religión, porque la religión... ¿Y cómo así? ¿Y por qué te pones ese nombre? Yo voy a iniciar, y lo digo el 25 de septiembre del 2019, para que si alguien lo diga después, no digan que yo soy el que me monté en la camioneta, se me montaron a mi camioneta. Voy a iniciar la presentación de papeles en el Consejo Nacional Electoral para que se cambie ese nombre. Porque es una forma de manipular las conciencias de la gente. No puede llamarse Partido Social Cristiano. No hay peor manipulación que utilizar el nombre de una religión cristiana para un partido político. Hay que sacarles la careta a estas personas. La campaña que se hizo... Que se llame partido, ¿por qué no se llama Partido Social Laico? Si tanto dicen que hay la laicidad. ¿O Madera de Guerrero? ¿Cómo así? Madera de Guerrero. Es que uno ahí se quedan metidos solamente dentro de lo que es Guayaquil. Claro. Pero además al cura que ganó el Consejo de Participación Ciudadana lo ridiculizaron por disfrazarse de cura, ¿no? Y ahora el cura se hincó de rodillas ante los social cristianos y lo convirtió en su ídolo a Jaime Nebote en las declaraciones que hizo ayer. Y ahora solo hace. Lo hace y dijo que Nebote era lo mejor que le ha pasado a Guayaquil, que sería bueno que se replique con esto, todo el país. Un binomio. ¿Quién quita? Ese es el problema en este país, ¿no? Yo creo que es parte del éxito de toda la secuela que dejó el velasquismo, ¿no? El cambio de camisetas, ¿no? El cambio de pensamiento. Todo el mundo, ruptura de los 25, los que estaban en el gobierno, peleaba por la democracia, los derechos. Yo soy tan, realmente demuestran que son hasta neofascistas, ¿no? Pero Manuel, fíjate esto, declaraciones de Nebot, declaraciones de todos ellos, de la ASUS. Hay que defender, dice, la institucionalización del Estado, dice, y que las funciones se respeten, pero sí, son los primeros que hacen que una función cote a la otra, destrozan la otra función. Pero eso queda para el próximo miércoles. Así es. Pero por lo pronto yo voy a iniciar el tema. Partido nos puede llamar, póngale cualquier nombre, pero Partido Social Cristiano, nos dicen que hay que dividir la iglesia de la política. Ese nombrecito de cristiano hay que quitárselos,
porque además de cristianos no tienen nada. Así es. Muchísimas gracias doctor, gracias Manuelito, y gracias a todos los que estuvieron en la transmisión. Tuvimos un problemita técnico, pero igual muchísimas gracias a los que se volvieron a conectar en la transmisión. Ya más tardecito en la fanpage de Hoja de Ruta estará el audio completo de esta entrevista. Muchísimas gracias y hasta mañana. Haz tu imprima, ¿verdad? En el mail, la esta para subir en las redes. Sí, ahí está el mail. Me gustó la contesta de la defensoría pública. Un manejo muy riguroso y ahora la persecución de gente no se quiere organizar sin la defensoría pública. Quiere conversar con una compañera que está bien queriendo desde hace rato.